El 17 de diciembre del 2010, en la ciudad de Sidi Bouzid, Túnez, un vendedor ambulante, conocido como Mohamed Bouazizi, fue intervenido por la policía, quien decomisa su puesto de frutas. Como respuesta, el joven de 26 años se prende fuego y aunque en aquel momento sobrevivió a las quemaduras, fallece unas semanas después. Esta inmolación desató la indignación de millones de tunecinos que salieron a las calles en contra del gobierno dictatorial de Ben Ali, quien dimitió unos meses después. Bouazizi había encendido la llama que se extendería mediante un efecto dominó por todo el mundo árabe, hartos de los regímenes autoritarios a los que estaban sometidos. La primavera árabe había comenzado. La primavera árabe fue en definitiva uno de los acontecimientos de insurrección más importantes de nuestros tiempos. Un pueblo histórico, ahora dividido por países bastante nuevos, se lanza a las calles en búsqueda de regímenes más democráticos, mayores libertades civiles y de una mejor calidad de vida. Y es que si bien el pueblo árabe tuvo muchas épocas de gloria en las que los recordados califatos competían codo a codo con las potencias europeas, en la edad contemporánea terminaron cayendo bajo la influencia de más de un imperio. Otomanos, franceses y británicos fragmentaron un histórico pueblo en múltiples países que en su totalidad no fueron plenamente independientes hasta el siglo XX. Y si bien hay un tremendo contraste entre ellos, pues encontramos algunos países tan pobres como Yemen o Mauritania y otros tan ricos como los Emiratos Árabes o Qatar, hay algo que todos han tenido en común desde sus inicios: la abundancia de los regímenes autoritarios. Por lo que este episodio no es más que una manifestación del mundo árabe que trascendió toda frontera. Como puedes ver en este mapa, cortesía del mapa de Sebas, el efecto de la primavera árabe tuvo mayor o menor impacto según el lugar. Mientras en algunos países solo hubo brotes de protestas menores, en otros como Siria o Libia terminaron en cruentas guerras civiles. Algo realmente sorprendente es el veloz efecto dominó que se generó, pues todo comienza en Túnez en diciembre del 2010 y para febrero del 2011 ya absolutamente en todos los países árabes se habían iniciado diversas manifestaciones. Y para no extendernos tanto en este video, trataremos de abarcar los efectos más relevantes de este fenómeno social, empezando por el origen de todo: Túnez. Como ya se mencionó, ante las incesantes protestas que enarbolaban la imagen de Bouazizi como mártir, el gobierno dictatorial de Ben Ali se ve forzado a dimitir luego de 23 años en el poder. Es así que el país comienza una transición que, si bien comenzó con un periodo de inestabilidad política, a la larga se consigue la democratización del país y los tunecinos ya pueden acceder a elecciones libres y multipartidarias. En el caso de Jordania, una monarquía constitucional, se anuncia la dimisión del entonces primer ministro Samir Rifai y su gabinete, acusados de corrupción y de haber anulado los subsidios que conllevaron a la subida del petróleo y por consecuencia a los precios de los alimentos. En Omán, las protestas consiguen que el entonces sultán Al-Said anuncie el incremento del salario mínimo de los empleados en el sector privado de 268 a 382 euros. En Egipto se da inicio a la conocida Revolución Blanca del 2011, en contra del corrupto régimen autoritario de Hosni Mubarak, instaurado en el poder por casi 20 años. El caso de Siria es definitivamente el más dramático de todos, pues las protestas fueron violentamente respondidas por el régimen de Bashar al-Assad. Esto conlleva a la creación del Ejército Libre de Siria, compuesto por los militares disidentes al régimen. A esto se suma la participación de nuevas facciones como los kurdos y el Estado Islámico, así como la intervención extranjera que dio inicio a la Guerra Civil Siria, el conflicto más importante de la última década. En Yemen, el país más pobre del mundo árabe, comienza la revolución yemení, en la cual al cabo de un año se consigue la destitución del presidente Abdullah Saleh y en donde más de 2.000 manifestantes resultaron muertos. Esta buscaba desafiar a la represión política y destacan también los deseos secesionistas del sur de Yemen. De hecho, tan fraccionado país comenzaría una guerra civil más adelante en donde participa el conocido grupo insurgente de los hutíes.
En Bahrein se inició una rebelión que duró casi 2 años y donde tuvieron que intervenir potencias extranjeras, como el caso de Arabia Saudita. El rey Hamad apaciguó las protestas por medio de la donación de $2.500 a cada familia. Libia fue otro país con tremendas consecuencias que conllevaron al estallido de una guerra civil que se extendió por 8 meses y en donde también destacó la intervención extranjera. El dictador Gaddafi, instaurado en el poder desde 1969, encontró su trágico final tras ser linchado, lo que representó la caída de su régimen y la instauración de un nuevo gobierno provisional. Como te imaginás, el impacto de la primavera árabe trascendió las fronteras de tan conflictiva región. Y no es para menos, pues más de una potencia occidental tenía intereses en una zona tan rica en petróleo como la península arábiga o con accesos geográficos tan importantes como el Canal de Suez en Egipto. Ya que hablamos del oro negro, una de las consecuencias directas de este evento fue uno de los mayores aumentos de precio del crudo en la historia, llegando el costo del barril a superar los $120. Otra característica importante de este episodio es el papel que jugó el Internet y las por entonces novedosas redes sociales, pues mediante ellas es que se convocó a las multitudinarias protestas que quedaron para el recuerdo. Esto en plena década en donde el acceso a Internet y a los smartphones estaban cada vez más al alcance de todos. Ahora, en lugar de repartir panfletos o volantes, con solo convocar a una manifestación en Facebook podías llegar a más gente. Ahora que hemos repasado la historia y el impacto de la primavera árabe, valdría aclarar, ¿realmente valió la pena esta cruzada por la libertad y la democracia? Entre diciembre del 2010 y diciembre del 2012, periodo en el que se enmarca este episodio, se estiman un poco más de 61.000 muertes en todos los países árabes. Muchos de ellos fueron manifestantes que dieron su vida en pro de la democracia y de las libertades civiles. Entonces, ¿la muerte de estas personas valió la pena? Pues para ser lo más imparcial posible, me gustaría analizar el índice de democracia del 2020. Por si no lo sabes, este informe realizado por la unidad de inteligencia de The Economist califica a los países según un puntaje con base en 5 criterios, y en donde 10 representa una democracia perfecta, mientras que 1 sería una férrea dictadura. Según este cuadro, los países pueden ser considerados como democracias plenas, democracia imperfecta, regímenes híbridos o regímenes autoritarios. Y pues si nos fijamos en el mundo árabe, ubicado entre Oriente Próximo y el norte de África, observamos que la cosa no ha variado mucho, pues entre el 2006 y el 2020, el puntaje promedio casi no ha variado y se mantiene como la región menos democrática del mundo. Si analizamos país por país, casi la totalidad se siguen considerando como regímenes autoritarios, salvo por Marruecos, considerado como un régimen híbrido, y por Túnez, en donde se inició la revolución, como una democracia imperfecta. Si nos vamos al índice de desarrollo humano, la cosa también se ha mantenido. Si nos vamos a la península arábiga, la mayoría de países continúa con un índice de desarrollo humano alto, mientras que en el norte de África aún persisten muchos problemas sociales. Otro indicador, como el índice de libertad de prensa, sitúa nuevamente a los países del mundo árabe en situaciones difíciles o muy difíciles, siendo Túnez, Kuwait y Líbano los únicos países medianamente libres en este aspecto por el que muchos árabes dieron su vida. Entonces, con estos resultados, siento concluir que al menos bajo mi opinión, la primavera árabe ha sido de todo menos provechosa. Sin embargo, esta sentó ciertos precedentes que han causado un resurgimiento de la insurgencia, enmarcada dentro de lo que algunos ya denominan como la segunda primavera árabe, iniciada desde el 2018 y en donde esta vez protagonizan las protestas en países como Líbano, Irak y Egipto. Así que como verás, puede que la primavera árabe haya sido solo el inicio de un largo proceso por el cual el pueblo árabe deberá seguir luchando. Ahora, quisiera saber tu opinión. ¿Te parece que valió la pena tanta manifestación y tanta sangre derramada? ¿Crees que el mundo árabe encontrará su libertad en los próximos años? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal, que estaremos subiendo videos todas las semanas. Un saludo y hasta la próxima.